La sangre del padre Sebastián manchó el altar aquella noche de 1692. No fue un accidente, no fue un robo, fue Mariana, la niña esclava que él violaba cada madrugada en la sacristía, quien le abrió el cuello de oreja a oreja mientras él rezaba. Dicen que ella no gritó, no tembló, no pidió perdón. Solo susurró algo al oído del cura antes de que su cuerpo cayera sobre las velas encendidas. Lo que pasó esa noche en la iglesia de San Miguel del Tucumán nunca fue escrito en los registros oficiales. Pero los esclavos lo recuerdan, y hoy tú también lo sabrás. Esta es la historia de Mariana, una niña arrancada de las costas de Angola y convertida en propiedad de la iglesia. Una historia que la corona española intentó borrar, pero que sobrevivió en susurros, en confesiones nunca registradas, en manchas de sangre que nunca se borraron del piso de piedra. Si algo te perturba, si algo te hace sentir que la justicia divina existe, aunque sea en sus formas más oscuras, deja tu comentario. Porque lo que estás por escuchar no es solo una venganza, es un juicio. Suscríbete si te atreves a conocer las sombras que la historia colonial nunca quiso iluminar. Mariana llegó al puerto de Buenos Aires encadenada al cuello de otras 20 mujeres. Tenía 11 años, no hablaba español. No entendía por qué la habían separado de su madre en la costa africana, ni por qué los hombres blancos la miraban como si fuera ganado. El barco había tardado 2 meses en cruzar el océano. 4 niñas murieron en la travesía. Sus cuerpos fueron arrojados al mar sin ceremonia. Mariana aprendió algo en ese viaje. El silencio era su única arma. Gritar no servía. Llorar tampoco, así que dejó de hacer ambas cosas. Fue comprada por un comerciante llamado Don Rodrigo Salazar, quien la revendió inmediatamente a la iglesia de San Miguel del Tucumán. La transacción fue bendecida por el obispo. Mariana pasó de ser mercancía privada a propiedad sagrada. En teoría, eso significaba que sería tratada con caridad cristiana. En la práctica, significaba que nadie cuestionaría lo que le hicieran. La iglesia era un reino dentro del reino, y el padre Sebastián de Ocampo, el cura párroco, era su único rey. Mariana fue entregada a él como si fuera un regalo de Dios. El padre Sebastián tenía 43 años. Era un hombre respetado en la ciudad. Celebraba misas solemnes, confesaba a las familias más poderosas, bendecía las cosechas. Los fieles lo llamaban Padre Santo. Las monjas lo admiraban, los esclavos de la iglesia lo temían. Mariana lo conoció el día que llegó. Él le tocó el rostro con dedos fríos y le dijo en un español que ella no entendía: «Eres un regalo del Señor». Ella bajó la mirada. Él sonrió. Esa sonrisa era la misma que usaba en el púlpito. Mariana dormía en un cuarto detrás de la sacristía junto a otras 3 esclavas. Su trabajo era limpiar los pisos de la iglesia, lavar las vestimentas del padre, preparar el vino para la comunión. Era un trabajo silencioso, invisible. Nadie hablaba con ella. Nadie le preguntaba su nombre verdadero. Para todos, era simplemente la negrita del padre Sebastián. Durante las primeras semanas, Mariana intentó adaptarse. Aprendió algunas palabras en español. Aprendió a bajar la cabeza cuando un hombre blanco pasaba cerca. Aprendió a no mirar a los ojos. Pero el padre Sebastián la miraba a ella todo el tiempo. Durante la misa, sus ojos la seguían mientras ella barría las esquinas. Durante la confesión, la llamaba para que le trajera agua. Durante la noche, golpeaba la puerta de su cuarto y le ordenaba que lo siguiera. Las otras esclavas nunca decían nada, solo apartaban la mirada. Mariana entendió rápido. Esto ya había pasado antes. Ella no era la primera, y probablemente no sería la última. El miedo se volvió parte de su respiración. Cada noche esperaba el golpe en la puerta. La primera vez que el padre Sebastián la violó, Mariana tenía 12 años.
Fue en la sacristía, después de la misa del domingo. Él le dijo que era su deber servir a Dios de todas las formas posibles, que ella había sido enviada para purgar sus pecados, que si hablaba nadie le creería. Mariana no gritó, no lloró, solo cerró los ojos y dejó que su mente se fuera lejos, muy lejos, de regreso a la costa de Angola donde su madre cantaba. Cuando terminó, el padre Sebastián le dio una hostia consagrada y le dijo que rezara por su alma. Mariana rezaba, pero no por su alma. Rezaba en el idioma que su madre le había enseñado, en palabras que el padre Sebastián no entendía. Rezaba a los espíritus de los ancestros, a las fuerzas que habitaban en la tierra antes de que los blancos llegaran con sus cruces. Rezaba para que el sufrimiento terminara. Rezaba para que alguien, algo, cualquier cosa, la escuchara. Las otras esclavas la veían arrodillada frente al altar, murmurando en su lengua prohibida, y sentían miedo, porque sabían que cuando una niña reza en el idioma de los muertos, algo está por despertar. Los meses pasaron. El padre Sebastián la violaba 2, 3 veces por semana, siempre en la sacristía, siempre después de la misa. Mariana dejó de sentir su propio cuerpo. Se convirtió en una cáscara vacía que caminaba, limpiaba, obedecía. Pero dentro de esa cáscara, algo oscuro comenzó a crecer. No era odio exactamente, era algo más frío, más antiguo. Era la certeza de que el equilibrio del universo estaba roto y que ella de alguna forma tenía que restaurarlo. No sabía cómo, no sabía cuándo, solo sabía que llegaría el momento. Una noche, Mariana tuvo un sueño. Vio a su madre de pie en medio del océano, con agua hasta la cintura, señalando hacia el altar de la iglesia. En el sueño, el altar estaba cubierto de sangre. Las velas ardían con fuego negro. Y el padre Sebastián estaba arrodillado, con las manos juntas, rogando perdón, pero no había nadie para escucharlo. Mariana despertó con el corazón acelerado. Por primera vez en meses sintió algo más que vacío. Sintió propósito, sintió claridad. Ese sueño no era una pesadilla, era una profecía. El padre Sebastián notó el cambio en Mariana. Ella ya no temblaba cuando él se acercaba, ya no lloraba en silencio. Había algo en sus ojos que lo perturbaba, una frialdad que no debería existir en una niña de 13 años. Él intentó quebrarla con más violencia, con más humillación. Pero nada funcionaba. Mariana se había convertido en piedra, y las piedras no sienten dolor. Solo esperan el momento preciso para caer. El padre Sebastián debería haber tenido miedo, pero los hombres como él nunca temen a las niñas esclavas. En el invierno de 1692, llegó a San Miguel del Tucumán un comerciante de esclavos llamado Don Fernando Ibarra. Traía consigo una nueva carga, 15 africanos recién desembarcados, entre ellos una mujer anciana que hablaba el mismo dialecto que Mariana. Se llamaba Iyá. Tenía el rostro marcado por cicatrices rituales y los ojos de alguien que ha visto demasiado. Iyá fue asignada a trabajar en la cocina de la iglesia. Mariana la vio llegar y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Porque Iyá no caminaba como una esclava, caminaba como una reina en el exilio. Iyá reconoció a Mariana de inmediato, no por su rostro, sino por la forma en que se movía, como un fantasma entre los vivos. Esa noche, en la cocina, mientras las demás esclavas dormían, Iyá le habló en su lengua materna. Le preguntó qué le habían hecho. Mariana no pudo responder con palabras, solo bajó la mirada, y ya entendió todo. Había visto ese vacío antes, en otras niñas, en otras iglesias, en otras colonias. Tomó las manos de Mariana y le dijo: los espíritus no han olvidado tu nombre, y cuando llegue el momento, ellos te darán la fuerza. Y ya le enseñó cosas que ningún cura español habría permitido. Le enseñó que el dolor no es eterno, que el cuerpo puede ser violado,
pero el espíritu permanece intacto si uno sabe protegerlo. Le enseñó canciones de invocación, palabras que abrían puertas invisibles. Le enseñó que la venganza no es pecado cuando se convierte en justicia. Le enseñó que los dioses antiguos no perdonan a los hombres que violan niñas, sin importar qué cruz lleven al cuello. Mariana escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Por primera vez en años, volvió a sentirse humana. El padre Sebastián comenzó a sospechar. Veía a Mariana y a Illa hablando en voz baja, compartiendo miradas cómplices. No le gustaba. Le recordaba a las rebeliones de esclavos que había escuchado en otras provincias. Decidió separarlas. Ordenó que Illa fuera trasladada a trabajar en los campos de una hacienda cercana, pero antes de irse, Illa le entregó a Mariana algo envuelto en tela, un pequeño cuchillo de hueso afilado hasta el punto de parecer una garra. «Cuando los espíritus te llamen», le dijo, «no dudes, porque ellos ya eligieron tu mano». Mariana escondió el cuchillo bajo el colchón de paja. Los abusos continuaron, pero ahora Mariana los soportaba de otra manera. No como una víctima, sino como alguien que espera su turno. Cada vez que el padre Sebastián la tocaba, ella cerraba los ojos y repetía las palabras que Illa le había enseñado. Palabras que sonaban como truenos lejanos, como el rugido del océano. El padre Sebastián no las entendía, pero sentía que algo había cambiado. A veces, en medio de la violación, Mariana abría los ojos y lo miraba directamente. Y en esos ojos, él veía algo que lo hacía dudar. Pero el deseo siempre ganaba sobre el miedo. Una noche de julio, el padre Sebastián enfermó. Fiebre alta, vómitos, temblores. Los médicos no encontraban explicación. Las monjas rezaban por su recuperación. Las esclavas murmuraban entre ellas, «es el principio». Mariana no dijo nada. Solo preparaba sus infusiones como siempre, limpiaba su habitación como siempre y esperaba. El padre Sebastián deliraba en su cama, hablando de sombras que lo perseguían, de manos negras que intentaban estrangularlo. Cuando finalmente se recuperó, 2 semanas después, estaba más delgado, más pálido. Pero su apetito por Mariana no había disminuido. Si algo, había aumentado. El padre Sebastián decidió que necesitaba purificarse. Anunció que realizaría una misa especial a medianoche, una ceremonia de exorcismo personal para limpiar su espíritu de las tentaciones demoníacas. Ordenó que Mariana lo asistiera. Solo ellos dos, en la iglesia vacía, bajo la luz de las velas. Mariana supo de inmediato que esa noche sería diferente. No por lo que él planeaba hacer, sino por lo que ella finalmente haría. Tocó el cuchillo de hueso escondido en su ropa. Estaba frío, estaba listo. Ella también lo estaba. La medianoche llegó. La iglesia estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por las velas del altar. El padre Sebastián vestía sus ropajes ceremoniales más elaborados que de costumbre. Mariana entró descalza, como siempre. Él le ordenó que se arrodillara frente al altar. Ella obedeció. Él comenzó a rezar en latín, palabras que pretendían expulsar demonios. Pero Mariana sabía la verdad. Los únicos demonios en esa iglesia llevaban sotana. El padre Sebastián se acercó por detrás, como hacía siempre. Puso sus manos sobre los hombros de Mariana. Ella no se movió, solo cerró los ojos y murmuró las palabras de Illa. Entonces algo cambió en el aire. Las velas parpadearon, aunque no había viento. El padre Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento consideró detenerse, pero el orgullo, la lujuria, la certeza de su impunidad lo empujaron adelante. Comenzó a levantar la túnica de Mariana. Ella abrió los ojos. Ya no eran los ojos de una niña asustada, eran los ojos de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. El padre Sebastián lo vio demasiado tarde.
Mariana se giró con una velocidad imposible, y en su mano el cuchillo de hueso brillaba como si estuviera vivo. El primer corte fue en la mano del padre Sebastián, la que intentaba sujetarla. La sangre brotó inmediatamente, manchando sus vestiduras blancas. Él gritó, más de sorpresa que de dolor. Intentó agarrarla, pero Mariana era más rápida. Años de miedo se habían convertido en furia pura. El segundo corte fue en el pecho, rasgando la tela y la carne. El padre Sebastián retrocedió, cayendo sobre los escalones del altar. Intentó gritar por ayuda, pero Mariana le tapó la boca con una fuerza que no debería tener. Lo miró a los ojos, y por primera vez, él entendió lo que significaba ser la presa. El padre Sebastián intentó arrastrarse hacia la puerta, dejando un rastro de sangre sobre las piedras frías del piso. Mariana lo siguió lentamente, sin prisa. No había urgencia en sus movimientos, solo determinación. Él suplicaba ahora con voz quebrada, prometiendo que nunca volvería a tocarla, que le daría su libertad, que rezaría por su alma. Pero Mariana no escuchaba sus palabras, solo escuchaba los lamentos de todas las niñas que habían estado antes que ella, las que habían muerto en silencio, las que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Ella no estaba allí solo por sí misma, estaba allí por todas ellas. Lo agarró del cabello y lo arrastró de regreso al altar. Él era más grande, más fuerte, pero el miedo lo había paralizado. Mariana lo forzó a arrodillarse frente a la cruz, en la misma posición en la que la había obligado a ella tantas veces. Le puso el cuchillo en el cuello, justo debajo de la mandíbula. El padre Sebastián temblaba, sus labios murmuraban oraciones incoherentes. Mariana se inclinó y le susurró al oído en español, con una voz que parecía venir de muy lejos. Ahora, tú le rezas a Dios, y veremos si Él te escucha mejor que a mí. El cuchillo de hueso se hundió en la garganta del padre Sebastián con precisión quirúrgica. Mariana lo movió de izquierda a derecha, lentamente, sintiendo cómo la carne se abría, cómo la sangre brotaba caliente sobre sus manos. El padre Sebastián hizo un sonido gutural, un gorgoteo horrible. Sus manos intentaron detener la hemorragia, pero era inútil. Mariana no apartó la mirada. Quería verlo todo. Quería recordar cada segundo. Porque este momento no era solo venganza, era liberación. Era el final de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo, algo que ella aún no comprendía completamente. El cuerpo del padre Sebastián cayó hacia adelante, golpeando el suelo con un ruido sordo. La sangre formó un charco que se expandió lentamente, alcanzando los pies del altar, manchando el mantel bordado que colgaba. Mariana se quedó de pie, mirando el cadáver. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Su túnica estaba empapada, pero por primera vez en años se sentía limpia. Como si hubiera lavado algo que ninguna agua podría haber quitado. Respiró profundo. El aire de la iglesia olía a hierro y a cera quemada. Las velas seguían ardiendo, indiferentes. Mariana sabía que no tenía mucho tiempo. Alguien escucharía, alguien vendría, pero no le importaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Se arrodilló junto al cuerpo del padre Sebastián y registró sus bolsillos. Encontró una pequeña llave de oro, la llave de la caja fuerte de la sacristía, donde guardaba dinero y documentos. Mariana la tomó. También tomó el rosario de plata que colgaba de su cuello, no por codicia, sino como trofeo, como prueba. Luego se acercó al altar, mojó sus dedos en la sangre del cura y dibujó un símbolo en la pared, el mismo símbolo que Iyá había trazado en la tierra cuando le enseñaba. Las campanas de la iglesia permanecían en silencio. Nadie había escuchado nada. La noche seguía tranquila, casi burlonamente pacífica. Mariana caminó hacia la sacristía, abrió la caja fuerte con la llave robada. Adentro había monedas de plata, algunos documentos de propiedad y algo más,
un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero. Lo abrió. Estaba escrito en español, con la letra del padre Sebastián. Eran confesiones, no las que él escuchaba, sino las que él nunca diría en voz alta. Nombres de otras niñas, fechas, descripciones detalladas de lo que les había hecho. Mariana no sabía leer bien, pero entendió suficiente. Guardó el cuaderno en su ropa, tomó algunas monedas, dejó todo lo demás intacto. No quería que pareciera un robo, quería que todos supieran exactamente qué había pasado y por qué. Regresó al cuerpo del padre Sebastián. Lo miró una última vez. Ya no sentía miedo, ya no sentía odio, solo sentía un vacío extraño, casi sereno. Se preguntó si Dios la castigaría por esto. Luego pensó en todo lo que le habían hecho en nombre de ese mismo Dios y decidió que, si existía un infierno, ella ya lo había vivido. Lo que viniera después no podía ser peor. Escuchó pasos afuera, voces apagadas. Alguien se acercaba. Mariana se escondió detrás del altar, sabiendo que sería inútil. No había salida. Las puertas estaban cerradas desde adentro. Las ventanas eran demasiado altas. Estaba atrapada. Pero extrañamente no sentía pánico. Sentía algo parecido a la paz. Había hecho lo que los espíritus le pidieron. Había restaurado el equilibrio. Ahora lo que pasara con ella ya no importaba. Cerró los ojos y esperó. Las voces se hicieron más fuertes. La puerta de la iglesia comenzó a abrirse. La luz de las antorchas inundó el espacio oscuro. Quien entró primero fue el sacristán, un hombre mayor llamado Tomás. Vio la sangre, vio el cuerpo, gritó. Otros entraron detrás de él, monjas, esclavos, algunos vecinos que habían escuchado el grito. Todos se quedaron paralizados frente a la escena. El padre Sebastián, el hombre más respetado de San Miguel del Tucumán, yacía degollado frente al altar de su propia iglesia, y detrás del altar, cubierta de sangre, estaba Mariana, una niña esclava de 14 años, con un cuchillo en la mano y una expresión en el rostro que ninguno de ellos olvidaría jamás. No era triunfo, no era locura, era algo más profundo, era justicia cumplida. El sacristán ordenó que la atraparan. 2 hombres se acercaron con cautela, como si Mariana fuera un animal peligroso. Ella no se resistió. Dejó caer el cuchillo. Extendió las manos para que la ataran. Mientras la llevaban hacia afuera, pasó junto al cadáver del padre Sebastián. Se detuvo un momento. Todos contuvieron la respiración, esperando que dijera algo. Mariana se inclinó, muy cerca del oído del muerto, y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Luego se dejó llevar sin oponer resistencia. Los que estaban presentes juraron después que en ese momento las velas del altar se apagaron solas, todas, al mismo tiempo. Mariana fue encerrada en una celda bajo la casa del gobernador. Era un espacio pequeño, húmedo, sin ventanas. Le dieron agua y pan duro. Nadie le habló. Solo la miraban a través de los barrotes como si fuera una criatura de otro mundo. En la ciudad, la noticia se extendió como fuego en pasto seco. Una esclava había asesinado a un cura. No cualquier cura, el padre Sebastián, admirado y temido. Las reacciones fueron variadas. Algunos exigían su ejecución inmediata. Otros, en voz baja, murmuraban que tal vez él se lo había buscado. Pero nadie decía eso en público. El obispo de la región llegó 3 días después. Era un hombre llamado Monseñor Aguilar, conocido por su severidad. Interrogó personalmente a Mariana. Le preguntó por qué lo había hecho. Ella respondió en un español imperfecto pero claro: porque él me hacía lo que los demonios hacen. El obispo frunció el ceño. Le preguntó si tenía pruebas. Mariana sacó de su ropa el cuaderno que había robado de la sacristía. Se lo entregó. El obispo lo abrió, comenzó a leer. Su rostro palideció.
página tras página de confesiones escritas por el propio padre Sebastián. Nombres, fechas, detalles indecentes que ningún hombre de Dios debería saber. El obispo cerró el cuaderno bruscamente. Miró a Mariana con una mezcla de horror y algo que podría haber sido respeto. Le preguntó de dónde había sacado eso. Ella dijo la verdad, de la caja fuerte del padre Sebastián. El obispo ordenó que el cuaderno fuera confiscado y que nadie más lo viera. Mariana entendió de inmediato. La iglesia no quería que esa información saliera a la luz. Prefería sacrificarla a ella que admitir que uno de sus sacerdotes había sido un monstruo. El obispo salió de la celda sin decir más. Mariana supo entonces que no habría juicio justo, solo condena, pero algo inesperado sucedió. Los esclavos de San Miguel del Tucumán comenzaron a hablar, en voz baja, en las cocinas, en los campos, en los rincones oscuros donde los amos no podían escuchar. Hablaban de Mariana. Algunos la llamaban asesina, otros la llamaban liberadora, otros la llamaban elegida de los espíritus. La historia se transformó al pasar de boca en boca. Decían que Mariana había invocado antiguos dioses africanos que habían guiado su mano, que la sangre del padre Sebastián había sido una ofrenda, que esto era solo el principio. Los amos blancos comenzaron a sentir miedo. En la celda, Mariana recibía visitas inesperadas, esclavas que lograban sobornar a los guardias con comida o favores. Venían a verla, a tocarla, a recibir su bendición. Le traían pequeños regalos, pan fresco, frutas, telas limpias. Le susurraban palabras de gratitud. Le contaban sus propias historias de abuso, de dolor, de hijos arrancados de sus brazos. Mariana escuchaba en silencio. No se sentía como una heroína. Se sentía como un instrumento. Algo había actuado a través de ella y ahora ese algo se extendía como una sombra sobre la ciudad. No sabía si eso era bueno o malo, solo sabía que era inevitable. El gobernador finalmente decidió qué hacer con Mariana. No podía ejecutarla públicamente sin arriesgarse a una rebelión de esclavos. Pero tampoco podía liberarla sin parecer débil frente a la iglesia y las familias poderosas. Optó por una solución intermedia. Mariana sería vendida a un comerciante que partía hacia el norte, hacia Lima. Allí nadie conocía su historia. Allí podría desaparecer en el anonimato. El obispo estuvo de acuerdo. Era la forma más conveniente de borrar el escándalo. Mariana sería sacada de San Miguel del Tucumán antes del amanecer, en secreto, sin testigos. La noche antes de su partida, Mariana tuvo otro sueño. Vio a Iyá de pie frente a ella sonriendo. Le dijo: «Tu trabajo aquí está hecho, pero la semilla está plantada. Crecerá en la oscuridad, donde ellos no pueden verla. Y un día, cuando menos lo esperen, florecerá». Mariana despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que mató al padre Sebastián, sintió algo parecido a la esperanza. No por ella misma, sino por todas las que vendrían después. Porque ahora sabían que era posible, que los opresores podían sangrar, que la justicia, aunque tardía, podía llegar. Antes del amanecer, los guardias vinieron por ella, la encadenaron y la llevaron hacia un carruaje cerrado. Mientras cruzaban las calles vacías de San Miguel del Tucumán, Mariana miró por última vez la iglesia de San Miguel. Las ventanas estaban oscuras. El altar, según escuchó decir, nunca había vuelto a ser usado para misas. Decían que estaba maldito, que la sangre del padre Sebastián no se podía limpiar completamente, que a veces, en las noches de luna llena, se escuchaban lamentos venir desde adentro. Mariana sonrió levemente. Que la iglesia se pudra, pensó. Que nunca vuelva a ser un lugar sagrado para hombres como él. El carruaje salió de la ciudad justo cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte.
Mariana iba encadenada entre otros esclavos que también estaban siendo transportados. Ninguno de ellos sabía quién era ella. Ninguno había escuchado su historia, pero mientras el carruaje avanzaba por el camino polvoriento, uno de los esclavos comenzó a cantar. Era una canción en una lengua africana que Mariana no conocía completamente, pero entendía su significado. Era un canto de resistencia. Los demás se unieron, y Mariana también. Su voz se elevó junto a las otras, formando un coro que parecía desafiar al cielo mismo. El comerciante que conducía el carruaje los escuchó cantar y sintió un escalofrío. Había transportado cientos de esclavos antes. Algunos lloraban, otros rezaban, muchos simplemente miraban al vacío. Pero nunca había escuchado a un grupo cantar con tanta fuerza, con tanta convicción. Sonaba como una promesa, sonaba como una amenaza. Azotó a los caballos para que fueran más rápido, queriendo alejarse lo más pronto posible de San Miguel del Tucumán, porque algo en esa ciudad había cambiado, y él no quería estar cerca cuando ese cambio finalmente explotara en llamas. Mariana nunca llegó a Lima. El carruaje fue atacado por un grupo de esclavos fugitivos en las montañas, a 2 días de San Miguel del Tucumán. No fue un ataque al azar. Habían escuchado rumores de que la niña que mató al cura estaba siendo transportada. Querían liberarla. Querían que se uniera a ellos. El comerciante y sus guardias fueron asesinados rápidamente. Las cadenas fueron rotas. Los esclavos transportados tuvieron una elección: unirse a los fugitivos o intentar sobrevivir solos. Todos eligieron unirse. Mariana fue recibida como una leyenda viviente. La llamaron la Cuchilla de Dios. Ella solo sonrió tristemente. Vivió 6 meses más con el grupo de fugitivos, escondidos en las montañas, atacando ocasionalmente haciendas y liberando a otros esclavos. Se convirtió en una figura casi mítica. Algunos decían que podía ver el futuro. Otros decían que los espíritus hablaban a través de ella. Mariana nunca confirmó ni negó nada. Solo hacía lo que sentía que debía hacer: sobrevivir, resistir, recordar. Enseñó a otros las canciones que ella le había enseñado. Enseñó que el miedo podía convertirse en poder, que los oprimidos no tenían que aceptar su destino, que cada cadena rota era una oración más fuerte que cualquier rosario, y que la sangre de los tiranos era el único sacrificio que los dioses antiguos realmente pedían. Pero la libertad en las montañas era frágil. Las autoridades coloniales enviaron expediciones para capturar a los fugitivos. Ofrecieron recompensas por sus cabezas, especialmente por la de Mariana. Los carteles la describían como una asesina peligrosa, una bruja que practicaba magia negra. La recompensa por ella era el doble que por cualquier otro fugitivo. Mariana sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien la traicionara por ese dinero. No tenía miedo a morir. Ya había muerto varias veces. Cuando fue arrancada de África, cuando fue violada por primera vez, cuando enterró su humanidad para sobrevivir. Esta muerte sería diferente. Esta muerte tendría significado. La traición vino de donde menos lo esperaba. Uno de los fugitivos, un hombre llamado Mateo, que había sido capataz antes de escapar, vendió información sobre el campamento. No por dinero, sino por la promesa de libertad legal. Las autoridades le creyeron. Una noche de diciembre de 1692, soldados españoles rodearon el campamento en las montañas. La batalla fue breve y brutal. La mayoría de los fugitivos fueron capturados o muertos. Mariana intentó escapar hacia el bosque, pero una bala de mosquete le atravesó la pierna. Cayó. Los soldados la rodearon. Ella miró hacia el cielo estrellado y sonrió. Había llegado el momento. La llevaron de vuelta a San Miguel del Tucumán, encadenada y herida. Esta vez
No hubo juicio secreto ni planes de venderla. El gobernador, presionado por la iglesia y las familias poderosas, ordenó su ejecución pública. Sería ahorcada en la plaza principal como advertencia para todos los esclavos de la región. La fecha fue fijada, el 24 de diciembre de 1692, en la víspera de Navidad. Una ironía no perdida para nadie. Mariana sería ejecutada en el día en que se celebraba el nacimiento del Salvador. Pero para ella, el único salvador había sido el cuchillo de hueso que Illa le había dado. El día de la ejecución, la plaza estaba repleta. Familias enteras vinieron a presenciar el castigo de la esclava asesina. Los niños fueron levantados sobre los hombros de sus padres para ver mejor. Las monjas rezaban en voz alta. Los esclavos fueron obligados a asistir como lección. Mariana fue llevada al cadalso con las manos atadas. Su pierna herida arrastraba sangre sobre las piedras, pero caminaba con la cabeza en alto. No suplicó perdón, no lloró, no mostró arrepentimiento. Solo miró a la multitud con ojos que parecían ver a través de ellos. Algunos apartaron la mirada, incómodos. Otros sintieron algo que no podían nombrar. Respeto mezclado con terror. El verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Mariana asintió. Habló en español, lentamente para que todos entendieran. Ustedes creen que me están matando, pero yo ya estaba muerta desde que me arrancaron de mi tierra. Lo único que hice fue nacer de nuevo. Y aunque me cuelguen hoy, cada niña que sea violada, cada madre que pierda a su hijo, cada esclavo que sea golpeado, recordará que hubo una que dijo basta, una que convirtió su dolor en justicia. Y cuando menos lo esperen, cuando crean que todo está bajo control, otra tomará mi lugar, y otra, porque ustedes pueden matar mi cuerpo, pero no pueden matar lo que desperté. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Incluso el viento pareció detenerse. El verdugo, incómodo, colocó la soga alrededor del cuello de Mariana. Ella cerró los ojos, comenzó a murmurar en su lengua materna las palabras que Illa le había enseñado, las palabras que invocaban a los ancestros, a los espíritus del océano, a las fuerzas que existían antes de que el mundo fuera dividido entre amos y esclavos. Algunos esclavos en la multitud comenzaron a repetir esas palabras en voz baja. Los guardias les gritaron que se callaran, pero las voces se multiplicaban. Era como si algo antiguo estuviera despertando en medio de la plaza colonial. El gobernador ordenó que la ejecución se realizara inmediatamente. El verdugo tiró de la palanca. La trampilla se abrió. El cuerpo de Mariana cayó. El cuello se quebró con un chasquido seco. Pero en el momento exacto de su muerte, algo extraño sucedió. Las campanas de todas las iglesias de San Miguel del Tucumán comenzaron a sonar solas. Nadie las estaba tocando. Los pájaros que estaban posados en los techos levantaron vuelo todos al mismo tiempo, formando una nube negra que oscureció el sol. Y el cuerpo de Mariana, colgando de la soga, parecía brillar con una luz tenue, casi imperceptible. Muchos juraron después que vieron lágrimas de sangre caer de sus ojos cerrados. El cuerpo fue dejado colgando durante 3 días como advertencia, pero cada noche alguien dejaba flores al pie del cadalso. Flores silvestres, las que crecían en las montañas. Nadie sabía quién las dejaba. Los guardias intentaron vigilar, pero siempre se quedaban dormidos o miraban hacia otro lado en el momento preciso. Al tercer día, cuando fueron a retirar el cuerpo para enterrarlo en tierra no consagrada, descubrieron que la soga había sido cortada. El cuerpo de Mariana había desaparecido. Solo quedaba la soga, cortada limpiamente, y un símbolo dibujado en el suelo con ceniza. El mismo símbolo que Mariana había dibujado con sangre en la pared de la iglesia. Nunca encontraron el cuerpo.
Las autoridades dijeron que había sido robado por otros esclavos rebeldes. La iglesia afirmó que había sido llevado por fuerzas demoníacas. Los esclavos murmuraban que había sido reclamado por los espíritus, que Mariana nunca había muerto realmente, que se había transformado en algo más. La leyenda creció. Durante los siguientes años, cada vez que un amo moría en circunstancias misteriosas, cada vez que un capataz cruel amanecía con la garganta cortada, cada vez que una esclava desaparecía sin dejar rastro, se decía que era la obra de Mariana, que ella seguía allí, en las sombras, cobrando deudas de sangre que la historia nunca registraría. La historia oficial dice que Mariana fue una asesina ejecutada por sus crímenes. Los documentos coloniales apenas la mencionan. El padre Sebastián fue enterrado con honores, su tumba marcada con una cruz de mármol que prometía vida eterna. Pero las piedras del altar donde murió nunca dejaron de estar manchadas. La iglesia de San Miguel fue cerrada años después, declarada estructuralmente insegura. Hoy es una ruina. Los turistas que la visitan reportan sensaciones extrañas, frío repentino, susurros en lenguas desconocidas, la sensación de ser observados. Los locales evitan pasar cerca después del anochecer, porque algunos lugares no olvidan y algunas deudas nunca prescriben. Esta es la historia que la corona española intentó borrar, la historia que la iglesia guardó en archivos sellados, la historia que sobrevivió en canciones de esclavos, en símbolos tallados en árboles, en el recuerdo colectivo de los oprimidos. Mariana no fue una santa, no fue una heroína perfecta. Fue una niña destruida por un sistema que consideraba su cuerpo como propiedad y su sufrimiento como irrelevante. Y cuando ese sistema la quebró completamente, ella decidió quebrarlo de regreso. Su venganza no cambió el mundo, pero plantó una semilla, y las semillas tienen una forma de crecer en la oscuridad. Si esta historia te removió algo, si sentiste que la justicia, aunque sangrienta, tenía que llegar, déjame tu comentario. Cuéntame, ¿crees que Mariana fue una asesina o una justiciera? ¿Dónde termina la legítima defensa y empieza el asesinato cuando tu opresor tiene todo el poder? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero merecen ser hechas. Suscríbete a Sombras Coloniales si quieres más historias que la historia oficial prefiere olvidar, porque en las sombras del pasado colonial hay verdades que arden más fuerte que cualquier vela de iglesia, y nosotros no dejamos que se apaguen. Nos vemos en la próxima sombra.